La casa no parecía peligrosa. Ese fue el primer error. La familia Mayfield llegó un domingo por la tarde, cuando el sol todavía tocaba las ventanas con una luz amable, casi dorada, el tipo de luz que hace que todo parezca correcto, seguro. Definitivo, Laura fue la primera en bajar del auto. Respiró hondo. El aire olía a hierba recién cortada y tierra húmeda. Sonrió. Es perfecto, dijo. Daniel asintió. Él también lo creía. Después de años viviendo en apartamentos pequeños, de paredes delgadas y vecinos ruidosos, aquella casa parecía una recompensa. Era grande, antigua, pero restaurada con un cuidado casi obsesivo. Las tablas del piso no crujían. Las paredes no guardaban manchas extrañas. Todo estaba limpio. Demasiado limpio para una casa con historia. El agente inmobiliario habló poco. Entregó las llaves. Estrechó la mano de Daniel y repitió lo mismo que había dicho durante la visita. El precio es bajo por razones históricas. No explicó más. Daniel no preguntó. Ethan, su hijo de 8 años. Fue el único que no entró de inmediato. Se quedó mirando el jardín trasero. Era enorme, mucho más grande de lo que esperaban. El césped estaba perfectamente nivelado, sin piedras visibles, sin flores, sin adornos. Solo un árbol viejo en el centro, de tronco grueso y ramas largas que no daban sombra, sino algo parecido a un límite. Ethan frunció el ceño. Mamá murmuró, el jardín se siente raro. Laura rió suavemente. Es solo grande. Cariño, no estás acostumbrado. Pero Ethan no se movió. Esa noche durmieron bien, demasiado bien. No hubo ruidos, no hubo crujidos. Ni siquiera el viento parecía tocar la casa. Era como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. A la mañana siguiente, Ethan despertó antes que sus padres. Salió al jardín descalzo. El césped estaba frío, húmedo y cedía ligeramente bajo sus pies. Caminó sin rumbo, siguiendo algo que no sabía nombrar. Entonces lo vio, una piedra. No era grande, apenas sobresalía del suelo. Tenía una forma demasiado regular para ser natural. Ethan se agachó y pasó los dedos por la superficie. Sintió letras. Corrió hacia la casa. Papá dijo sin aliento. Hay piedras con nombres atrás. Daniel levantó la vista desde la cocina. ¿Qué dices? Piedras. Están enterradas. Tienen letras. Daniel suspiró. Pensó en raíces, en restos de construcción, en cualquier cosa menos en lo que realmente era. Salió al jardín con una pala pequeña. Solo para tranquilizar al niño, cavó. No tuvo que hacerlo mucho. La piedra apareció completa en menos de un minuto. No era una roca. Era una lápida. El nombre estaba desgastado. Pero aún se podía leer. No había fecha clara. Solo un apellido. Mayfield. Daniel sintió un escalofrío que no supo explicar. Cavaron más. No por curiosidad, sino por necesidad. Cada nueva pala revelaba otra piedra. Algunas rotas. Otras intactas. Decenas. Todas bajo el césped. Como si el jardín hubiera sido construido para ocultarlas. No para eliminarlas. La más reciente tenía una fecha clara. Laura retrocedió. Esto no puede ser legal. Daniel no respondió. Esa noche instalaron cámaras. No por miedo, todavía no. Más bien por incredulidad. Querían pruebas. Algo que explicara lo que estaban viendo. La primera noche no pasó nada. La segunda tampoco. La tercera noche, a las 3 a.m. exactas, la cámara del jardín se activó sola. La imagen era clara. La tierra de una tumba se movía. No como un animal cavando, no como el viento, se movía lentamente. Como si algo debajo se acomodara, dándose la vuelta. Daniel apagó el monitor. Es una falla, dijo, nada más. Pero no volvió a dormir. Al día siguiente decidió demostrarlo. Tomó una pala grande y excavó una tumba completa. Esperaba encontrar restos. Huesos. Algo definitivo. No había cuerpos. Solo raíces. Raíces gruesas, retorcidas, entrelazadas como dedos. Algunas palpitaban ligeramente, como si reaccionaran al aire. Daniel soltó la pala. Esa noche, otra tumba se movió. No la misma. La de al lado. Laura comenzó a caminar dormida esa misma semana. Siempre a la misma hora. Siempre hacia el jardín. Tomaba un palo. Se arrodillaba en la tierra y escribía una palabra una y otra vez. Sin saberlo. Mayfield. Ethan empezó a dibujar.
Siempre la misma figura. Una mujer alta, delgada, con brazos demasiado largos. No tenía rostro, solo manos que parecían ramas. Ethan la llamaba la jardinera. Ella cuida la casa, decía, pero necesita más espacio. Daniel dejó de reír, porque el jardín ya no era solo un jardín. Era algo que esperaba. Y la casa no había sido comprada, había sido elegida. La palabra comenzó a aparecer en todas partes. Mayfield. Laura no recordaba haberla escrito. Cada mañana despertaba con tierra bajo las uñas y el cuerpo rígido, como si hubiera trabajado toda la noche. Daniel intentó despertarla durante uno de esos episodios, pero ella no respondió. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, mirando algo que no estaba allí. Su mano se movía sola, lenta, trazando letras invisibles sobre el suelo del jardín. Cuando terminó, regresó a la casa y volvió a la cama como si nada. Esto es estrés, dijo Daniel. Más para convencerse que para explicarlo, la mudanza, el trabajo, todo junto. Pero el jardín no ayudaba. El césped ya no estaba nivelado. Cada mañana aparecían pequeñas elevaciones nuevas, suaves montículos que no estaban allí el día anterior. Daniel marcó uno con una estaca. A la noche siguiente, el montículo había desaparecido y otro había surgido más cerca de la casa. Las cámaras seguían activándose solas. Siempre a las 3 a.m., siempre mostrando movimiento bajo la tierra. Nunca el mismo lugar. Ethan dejó de jugar en el jardín. Pasaba horas mirando por la ventana trasera, siguiendo algo que se movía lentamente bajo el césped, como si las sombras no pertenecieran a nada visible. La jardinera está ocupada, dijo una tarde. Está preparando la tierra. Laura se giró bruscamente. ¿Preparando para qué? Ethan no respondió, solo dibujó. Los dibujos cambiaron. La mujer sin rostro ya no estaba sola. Detrás de ella, bajo el suelo, aparecían formas humanas alargadas, fusionadas con raíces. Algunas tenían caras parecidas a la suya, otras demasiado parecidas a Daniel y Laura. Daniel decidió investigar la historia de la casa. El archivo municipal era pequeño, mal organizado y casi nadie lo visitaba. El encargado le entregó una carpeta polvorienta sin hacer preguntas. La dirección coincidía. Los documentos eran antiguos, escritos a mano en su mayoría. El primer dueño figuraba como Elias Mayfield, botánico, investigador independiente, especialista en suelos experimentales. Daniel frunció el ceño. Había notas, adjuntas, diagramas del jardín, dibujos de raíces conectadas a figuras humanas, frases repetidas una y otra vez como si Elias las hubiera escrito en trens. La tierra recuerda. Lo enterrado no muere. Se adapta, la vida necesita anclas. Había registros de visitas médicas, comentarios vagos sobre obsesión, conducta errática, aislamiento progresivo. La última nota oficial indicaba que Elias había desaparecido. La casa fue sellada durante años. Nadie explicó por qué volvió al mercado. Daniel encontró un diario. No. Estaba catalogado. No debía estar allí. Las primeras páginas hablaban de plantas comunes, de fertilidad del suelo, de simbiosis. Luego el tono cambió. La muerte es solo un estado. El cuerpo es un contenedor temporal. La tierra puede aprender a sostener lo que se va. Las tumbas no eran tumbas. Eran ensayos. Cada entierro estaba diseñado para alimentar algo más grande, algo que no podía moverse sin ayuda, algo que necesitaba una estructura viva encima. Una familia. Daniel cerró el diario cuando escuchó a Laura gritar. Corrió al jardín. Ella estaba de pie junto al árbol central, sus pies hundidos en la tierra blanda, sus manos cubiertas de barro. Sonreía. Ahora. Entiendo, susurró, no está atrapado. Está creciendo. Daniel intentó sacarla. Pero el suelo cedió, no como arena, como piel. Algo se movió bajo ellos. Las luces del patio se encendieron solas. Las 3 a.m. Ethan apareció en la puerta. Papán dijo con voz tranquila, la jardinera dice que no debemos molestar las raíces nuevas. Daniel cargó a Ethan y corrió hacia la casa. Cerró todas las puertas. Bloqueó ventanas. Empacó lo que pudo. A las 3 a.m. de la noche siguiente, el jardín estaba distinto. No había montículos. Había formas. Sutiles, pero claras, como si cuerpos estuvieran acostados bajo el césped, respirando muy despacio.
Daniel entendió entonces la verdad completa. Las lápidas no marcaban a los muertos, marcaban a los que habían sido sembrados. Y la familia Mayfield no era la primera. La casa no mataba, la casa cultivaba. Y algo, bajo la tierra, acababa de echar raíces profundas. La decisión de huir se tomó antes del amanecer. Daniel no esperó explicaciones ni discusiones. Metió ropa en bolsas, documentos en una mochila y las llaves del auto en el bolsillo. Laura lo observaba en silencio desde la mesa de la cocina, con la mirada fija en el jardín a través del vidrio trasero. No podemos irnos, dijo al fin. ¿Ya nos reconoció? Daniel se detuvo. ¿Quién? Laura apoyó la palma de la mano contra el vidrio. Afuera, el césped parecía perfectamente normal. Demasiado normal. La tierra respondió, sabe nuestros nombres. Ethan apareció descalzo, sosteniendo el cuaderno de dibujos. Lo abrió frente a Daniel. Había una ilustración nueva, la casa vista desde arriba, rodeada de raíces que se extendían como venas. En el centro del jardín, un árbol enorme, con una forma humana en el tronco. Dice que no debemos arrancarlas, susurró Ethan, duele cuando lo hacen. Daniel cerró el cuaderno y cargó a su hijo. ¿Nos vamos ahora? ¿Cuándo? Abrió la puerta trasera, el olor lo golpeó de inmediato. No era tierra húmeda. Era algo más antiguo, orgánico, vivo. El césped estaba tibio, no caliente, tibio, como piel bajo el sol. Daniel retrocedió, cerró con llave, arrastró un mueble contra la puerta. A las 3 a.m. Las cámaras se activaron. No mostraron movimiento esta vez. Mostraron quietud. Todas las luces del jardín encendidas. El césped perfectamente liso. El árbol central ligeramente más grande. Las raíces estaban aprendiendo a ocultarse. Laura se levantó de la cama sin hacer ruido. Caminó hacia la puerta principal. Daniel despertó justo a tiempo para verla girar el picaporte. No susurró, sujetándola, no salgas. Ella lo miró con tristeza. Si no volvemos al suelo, nos va a buscar. El diario de Mayfield estaba abierto sobre la mesa. Daniel lo hojeó frenéticamente. Las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía inestable. Las raíces no cazan, esperan. Si el huésped huye, el terreno se reconfigura. La casa llama. Había direcciones anotadas, fechas, nombres de familias anteriores. Todas se habían mudado. Todas habían regresado, excepto una. Daniel encontró una nota doblada, escondida en la tapa trasera. No quemen la tierra. No la inunden. No la rompan. Si quieren irse, alimenten otra raíz. El sonido vino del jardín. Un crujido húmedo, profundo, como algo desplazándose lentamente bajo la superficie. Daniel apagó todas las luces. Cubrió ventanas. Tomó a Ethan en brazos. No mires, le dijo, pase lo que pase. No mires. Pero Ethan ya estaba mirando. Papá, la jardinera está cansada. Un golpe suave resonó bajo la casa. Luego otro. No desde afuera, desde abajo. La casa vibró. El suelo del pasillo se levantó. Apenas unos centímetros, y volvió a caer. Las paredes crujieron como si respiraran. Laura cayó de rodillas. Quiere terminar lo que empezó, dijo, necesita cerrar el ciclo. Daniel entendió. La casa no era el centro. El jardín no era el origen. La raíz principal estaba bajo los cimientos, y estaba incompleta. Daniel recordó algo del archivo municipal. Una línea olvidada. Proyecto interrumpido por colapso estructural. No habían terminado de sembrar. A las 3 a.m., la puerta principal se abrió sola. El aire nocturno entró cargado de ese olor vivo. El césped se ondulaba suavemente, como un mar quieto. El árbol central tenía ahora una silueta imposible. El tronco mostraba relips que parecían costillas. La corteza se abría y cerraba lentamente. Está esperando, dijo Ethan. Daniel tomó una pala del garaje. Salió. Cada paso hundía ligeramente sus pies. La tierra se acomodaba alrededor de sus zapatos, como si aprendiera su forma. Cavó junto al árbol. La pala golpeó algo blando. No madera, no piedra, carne. Daniel retrocedió, horrorizado. Pero la tierra se movió sola, abriéndose, revelando una forma humana incompleta, fusionada con raíces, el rostro apenas sugerido en la corteza. Elias Mayfield no había muerto. Había sido plantado.
No bastan, susurró una voz sin boca. Falta hogar. El jardín entero se estremeció. Daniel dejó caer la pala. Comprendió entonces el verdadero propósito. La familia no era fertilizante, era estructura. El suelo necesitaba vidas para sostener lo que crecía debajo. Y esta vez, las raíces ya habían aprendido a subir. Daniel no recuerda haber regresado a la casa. Recuerda el jardín respirando. Recuerda la tierra cerrándose. Recuerda la sensación de que algo, finalmente, estaba satisfecho. El amanecer llegó sin colores. El cielo era gris, inmóvil, como una fotografía vieja. La casa parecía intacta. Ninguna grieta, ninguna raíz visible. El césped perfectamente cortado. Demasiado perfecto. Laura despertó en el sofá, con las manos manchadas de tierra seca bajo las uñas. No recordaba haber salido. No recordaba haber cavado. Pero el cansancio en su cuerpo no mentía. Ethan estaba sentado en el suelo, dibujando. ¿Dormiste bien?, preguntó ella. El niño asintió. La casa también. Daniel bajó las escaleras lentamente. Tenía barro seco en los pantalones. En el bolsillo encontró algo duro, una etiqueta de metal. La limpió. Mayfield Jardín Experimental Lote Central, la dejó caer. Nadie habló del jardín ese día. No lo miraron. No salieron. No abrieron las cortinas traseras. El silencio era un acuerdo. Las noches siguientes, las cámaras no grabaron nada extraño. No había movimiento. No había vibración. La luz del patio ya no se encendía a las 3 a.m., pero algo había cambiado. La casa ya no crujía. No se asentaba. No hacía sonidos. Era como si hubiera dejado de moverse, porque ya estaba completa. Laura dejó de caminar dormida. Ethan dejó de dibujar lápidas. Daniel volvió al trabajo. Intentaron convencerse de que todo había terminado. Hasta que llegó la carta. No tenía remitente. No tenía sello. Estaba apoyada en la mesa de la cocina cuando regresaron una tarde. Solo una frase escrita a mano: gracias por proporcionar estructura. Daniel sintió frío. Esa noche, el jardín volvió a iluminarse. No a las 3. A las 2:47 a.m. Daniel se levantó antes de que sonara nada. Caminó hacia la ventana como si alguien lo llamara. El árbol central estaba diferente. No más grande, más definido. Las raíces ya no estaban enterradas del todo. Algunas marcaban suaves rillets bajo el césped, como venas bajo la piel. Y en el tronco había formas nuevas. Rostros, no completos, no vivos, reconocibles. Daniel retrocedió. Laura susurró: no mires. Pero ella ya estaba despierta. No se está usando, dijo. No terminó. Ethan apareció en el pasillo. Dice que el jardín necesita vecinos, dijo con naturalidad. Más casas. Más familias. El suelo vibró suavemente. No como advertencia, como entusiasmo. A la mañana siguiente, un cartel apareció frente a la propiedad. Se vende. Daniel no lo había colocado. La inmobiliaria tampoco. Vecinos comenzaron a acercarse. Admiraban el jardín. Comentaban lo bien cuidado que estaba. Preguntaban quién hacía el paisajismo. No usamos químicos, respondía Laura. Crece solo. Las visitas aumentaron. Una pareja joven pidió ver la casa. El suelo. Se sintió firme, contento. Daniel entendió entonces la verdad final. La tierra no quería destruir la casa. Quería replicarla. Cada familia era un ancla. Cada hogar, un punto de crecimiento. La familia Mayfield no había fallado. Había comenzado algo. Esa noche, Daniel tomó una decisión. Empacaron sin hacer ruido. Dejaron llaves, documentos, fotos. No dejaron nota. Cuando cruzaron el límite de la propiedad, Daniel sintió una resistencia leve, como un tirón bajo los pies. Luego nada. La casa no lo siguió. No podía. Necesitaba consentimiento. Días después, la casa fue vendida, jardín incluido, paisajismo profesional, sin antecedentes registrados, sin historia visible. Pero quienes pasan por ahí de noche dicen que, si miras con atención el césped, se distinguen sombras rectangulares bajo la hierba, como lápidas olvidadas. Y a veces, a las 2:47 a.m., la luz del patio se enciende sola desde el centro del jardín vacío, esperando.